No, no ha entrado nadie. No ha entrado nadie. Y claro, estuvo el padre, ¿cómo se llama? Padre, ¿no? Sí, padre. Me mandó la carta a la madre, nuestra madre, solicitando Malvinas, la casa de China, que ahora, Ah, un sí. detalle, de que Sí. no hubiera nada de que, ay, no, yo no sabía quién es aquí. Ay, que Ya empezamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, Madre Lupita, ¿cómo está? Bien, feliz año, Feliz año, Madre. realmente. Me estaba acordando de usted. Ay, qué bueno. Sí. ¿Cómo ha estado? ¿Ya te acordaste bien? No, pues tengo que acordarme bien de usted. La añoro mucho, Madre. Ah, bueno, menos mal. No, hombre. No, yo guardo buenos Gracias. recuerdos de usted. Guardo buenos recuerdos. Quisiera que estuviera aquí en Morelia. Sí, ahí vamos con la salud. Ha andado un poquito mal. Pero ahí voy saliendo, Madre. No se ve, Madre. Ah, déjame ver. Ahorita me veo bien. Ya. Hola, madre, buenos días. Buenos días, compañeras. Buenos días, Flor, ¿cómo Buenos amaneciste? días, Lilia, buenos madre. días. Buenos días a todas, buenos días. Tina, buenos días. Buenos días. Ángeles, buenos días. Buenos días a todas, feliz año. Igualmente, ¿cómo la pasaron? Gracias, la pasamos bien. Feliz año. Aquí estamos, madre, gracias a Dios. Ah, qué Está bueno, bendito sea Dios. Ángeles. Bendito sea Dios, aquí seguimos. Aquí está la madre Rosa y la madre Dina que la saludan.
Feliz año. Ah, saludos. De Muchas este gracias. lado, Ángeles. Nos la saluda, por favor, madre, también. Sí, ya las están oyendo. Ah, sí. Gracias. ¿Cómo la pasaron? Adiós, gracias, bien. Ya me salí. Sí, ahora sí ya estás bien. ¿También hace frío allá, López? Hoy llevamos 3 días y aquí cuando hace frío, porque amanecimos ahora a 11 grados con 90% de humedad. Ay, qué Y se barbaridad. siente. Y eso Acá enfría mucho más. Amanecimos en Morelia a 2 grados, ahí en Santa María. Fíjate, sí. Sí. Bueno, se matan los Y acá microbios. abajo en... Rosa Marta, buen día. Olivia, buenos días. Buenos días, Madre Lupita, buenos días. Todo el equipo Lupita de y- Morelia ya está presente. Sí, Aquí, madre. Madre, puestísimas. Ay, qué gusto verla, Madre, qué gusto reunirnos nuevamente. Igualmente. Ay, gracias. ¿Cómo están? Bien, Madre, gracias a Dios. Aquí, listas, como paletas, pero listas. Ahora compartimos lo paleta porque aquí también hace mucho frío. ¿Cómo creo yo en Tampico frío? ¿Qué clima tienen allá ahorita? Cuando hace frío, hace frío. No creas que son 3 días o 2 días, pero mucho frío. Y ahorita ya es el tercer día, yo creo que ya está levantando. Pero mucho, Ajá. decía yo que estamos a 11 grados, pero con 90% de humedad. Así que están como en un refrigerador. Ándale, Sí, sí, con humedad es peor, la mucho humedad peor. se siente peor. Morelia Ay, está a 8 grados, madre. Fíjate, Oli, Hola. Hola, hola. En hola las Flor, mañanas- buenos días. Hola, buenos días. En las mañanas qué- está frío. Y felicidades a todas y les deseo una igualmente. Igualmente, a todas, igualmente. a todas. Con triple Nos capa, vemos. triple capa. No, aquí estoy muy calientita. Días, ¿cómo están? Moni, Gracias. Moni, buenos días. Felicidades, feliz año. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Gusto volver a verlas. Igualmente. Lili, Gracias. Sí, Claro. Lili, ¿qué sería? Buenos días. Buenos días, pero no sé cómo. No sé, creo que no tengo audio, ¿sí? Sí, ¿me oyes? sí, Ah, te ok. vemos y te Te oyes escuchamos. Nos da bien. mucho gusto saludarte. Es que no se ve en el recuadro, por eso pensé que no estaba yo. No, Ay, sí, no, sí. sí. Ah, ok. Pícale ahí donde dice video. Fíjate que no quiso la compu y fue en el celular y ahí me da más trabajo porque no le hallo. Sí, pero se Ah. te oye muy bien. Bueno, ya me Y te conformo con oír. Está bien, vemos. gracias. No, y sí te vemos. Ay, muy bien. Qué bueno. Muy Está bien, pues bien. si Qué gustan bueno. empezamos. Sí, Sí, madre. a la hora que Tú usted diga, digas. madre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El otro día leí un artículo muy bonito sobre lo que significa en la misa empezar con el nombre del Padre. Decía cómo es como ponerle un sello a todas nuestras acciones, como si selláramos lo que vamos a hacer. Entonces, por eso ahora empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndoles que estén con nosotros este año. Ay, Y qué también bonito. pues a que estén con nosotros en nuestro curso para que sigamos profundizando la palabra de Dios y llevarla a la práctica, ¿verdad? Así es, madre. Y vamos Así a sea. pedir la ayuda de la Virgen de la Encarnación. Espíritu Santo, fuente de toda luz, Ilumínanos. Virgen de la Encarnación, Ruega por nosotros. por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aunque tengamos todas las vacaciones intermedias,
pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario de Isaías, Bolsa para sacar una pelota. Ay, madre, estoy más congelada que la paleta, entonces. hasta las ideas se nos congelan. Eso es más peligroso. Sí. Ahorita déjame platicarles que tengo la pena de la hija de una amiguita que tiene una insuficiencia renal, pues casi total. Ay, Ah, Ya fue candidata a trasplante y el riñón se necrosó y ya se lo retiraron la semana pasada. Qué bueno. Entonces, pues les pido una oración. pues sí, pues desde aquí nos unimos. Gracias. Pues todavía nos falta ver más detalles nomás. Sí, ahora terminamos, ahora lo vamos a acabar, nos faltó lo último. Lo que pasa es que ese día pusieron el padre vino a misa exactamente a la hora que empezábamos nosotros la clase. Ya tuve que suspenderla, aunque habíamos quedado que la oyéramos, pero pues no, vino el padre a misa a esa hora y ya la suspendimos y nos faltó el final de Isaías, que es el que vamos a ver ahora. Y era Justamente y la era de lectura que hoy David. tuvimos en la misa, madre. Sí. ¿Ande? Justamente la lectura del rollo de Isaías que leyó Jesús en la sinagoga. Sí, Hoy fue el, exacto. Que tuvimos. Ahora la justamente, sinagoga de Nazaret, que leyó ahí. Y también en todo el tiempo de Navidad, pues el libro del Emanuel, que estuvimos viendo, ese les ha de haber quedado muy bien, porque fue el último que vimos. Entonces, Sí, pues, realmente se goza más. ya, ya sabíamos de qué estaban hablando en las lecturas. Ándale. Exactamente, ya se Sí, sabía pues de esta qué. finalidad tiene, ¿verdad? Entenderla y lograrlo. Ya si me dicen Isaías, ya lo profundizarla. conozco. Ya lo conozco, ahora sí, si me dicen Isaías, ya sé de dónde viene, qué es y todo. Sí, Que se- y eso que nada más ahorita estamos viendo al primer Isaías, que son los 39 primeros capítulos. Ya después, en su lugar, vamos a ir viendo los otros dos Isaías. Muy bien. Correcto. ¿Son otras personas, madre? Sí, sí, Flor, porque están escritos con mucha diferencia de años. Este Muchas primer gracias. Isaías es del siglo VIII, o sea, más o menos por el 740 a 700. Él fue su 140. profecía. Y el otro Isaías, el segundo, es en la Consolación, que es en el 500. Y es que ahí ya por lo menos son 2 siglos de diferencia. Mucho. Lo que pasa es que Isaías primero, el que estamos viendo ahorita, es muy, ¿cómo te diré? Muy clara y con una personalidad muy fuerte. Entonces, hubo mucha gente que lo siguió, lo que se llama ser una escuela. Sí, no escuela de colegio, que vayan y no, pero sí de su pensamiento, una corriente de Isaías. Entonces, mucha gente lo siguió. Y los otros 2 Isaías son de diferente etapa de la historia de la salvación, que retoman lo que hizo, lo que dijo el primer Isaías y aportan lo que la profecía de ese tiempo. Muchas A ver, gracias, madre. madre. Gracias. Entonces, el escritor o los Es escritores, bien interesante, Lupe, lo que nos has enseñado, a ubicarnos en el tiempo y otra cosa, a observar que con una palabra se cambia el sentido, no se cambia, sino se profundiza el sentido de la palabra. Como que antes reía yo de corridito y por encimita, ahora te detienes en detallitos y pues eso te enriquece mucho. Muchas gracias. De nada, pues, de eso se trata, de que vayamos profundizando y entendiendo, ¿verdad? La Biblia, que es muy rica. Y, por ejemplo, tú estás haciendo referencia, me imagino, a lo de una virgen concebirá, que es que en una palabra, pero ahí hay un brinco grande en la revelación. Cosa que al primer Isaías no era capaz de tener una visión de tantos siglos. Ahí le hubieran tocado 8 siglos de diferencia. ¿Sí? Pero al Espíritu Santo, como conoce él es el autor principal, pues sí sabía. Entonces va dejando esas semillitas que en un momento
florecen. ¿Sí, Olivia? ¿Aproximadamente en qué años es cada uno? De los Isaías, Ajá, el uno dijo que en el 800. no, en el siglo VIII, que viene siendo del 740 al 700. El periodo del primer Isaías es del año 740 al 700. Ajá. El segundo Isaías va a ser durante el exilio. Y el exilio fue del 586 al 536. Ajá, ¿sí? Y el tercer Isaías es regresando del exilio. Así es, del 536 al 450, por ahí debe de haber sido. Porque es uno de los primeros posexílicos. ¿Y no eran descendientes uno de otro? No, lo que pasa son como discípulos. Ah, ok. Y entonces retoman las ideas de Isaías y las actualizan en el momento que están viviendo. Nada más ahorita como vamos a insistir, pero ahorita se los digo rapidito, como a Isaías primero le toca toda la caída del reino del norte, ¿sí? Toda la caída le toca del reino del norte y que casi terminan también con el reino del sur. Ese es el primer Isaías. Ahora, el segundo es precisamente, ya están en el exilio, los del sur, y entonces, ¿cuál va a ser su profecía o la misión que Dios les encomienda? Pues va a ser consolarlos, porque están en el exilio. Y por eso el libro se llama el libro de la consolación. Porque sí, esos capítulos que son del 40 al 55, que es el segundo Isaías, es para consolar a los que están exiliados. ¿Sí? Entonces va a ser muy diferente, por ejemplo, lo que dice Isaías primero ante ver todas las catástrofes que vienen y que ya sucedió la catástrofe, pero que Dios, lo misericordioso, está con ellos. Entonces cambia, pero las ideas base son las mismas. Por ejemplo, el monoteísmo. Del norte del sur. ¿Mandé? ¿Alguien preguntó algo del norte y del sur qué? ¿Sí, Olivia? Se congeló Florecita y es la que está preguntando que si los del norte. Sur. A ver, ahorita qué. Flor, ya no te oímos. Ya se salió, ahorita ha de volver a entrar. ¿Sí? Entró Daniel. Sí. Entró Daniel, ya entró Mari, ya está Pati entrando otra vez, o Flor entrando otra vez. Pati, buenos días. Sí, ya, madre, gracias. Ya. Ya Entonces, ¿qué me entré. decías del reino? ¿Qué preguntabas? Le decía yo que si los que estaban exiliados, que ahorita se me olvidó por completo, ¿son los del sur o los del Los del norte? sur. Sí, porque los del norte ya se había acabado con Isaías primero, exactamente, se acabó completamente el reino del norte. En el 722, ahí termina el reino del norte. Y entonces ya los que se llevan después al exilio son los del sur. Los del norte los destruye Asiria. Asiria. ¿Sí? Y los del sur, Babilonia. Los del sur, Babilonia. Es que Sí. esto es fundamental y luego a veces se me confunde. Ajá. Gracias, madre. De nada. ¿Alguna pregunta más? Entonces Jesús es descendiente de David los del sur. Gracias. Claro. Sí. Claro. Que los del norte desaparecieron. Bueno, los del sur también van a desaparecer 5 siglos antes de Jesús. Pero bueno, la familia de David es del sur. Es de Belén, David nace en Belén, y luego que hace la ciudad de Jerusalén, que la hace la ciudad de David, y pone todo el
todo pues ahí es la promesa de que no desaparecerá la dinastía de David en el sur. Y Jerusalén, que hace la ciudad de David, pues está en el sur. Todo eso es del reino del sur. Pero ya después del exilio, pues ya propiamente ya no va a haber reinos. Ya van a ser nada más provincia de Babilonia, luego provincia de Persia, luego provincia de De Roma. y después de los griegos y luego de los romanos. Ya nunca va a volver a ser reino independiente, sino van a ser provincias. Y ahora en este tiempo son como nación, ¿no, madre? Oh, sí, ahorita es otra cosa, ahorita son naciones, y es junto, es el pueblo judío que otra vez tiene tierra, y es una nación, Israel, se llama. El pueblo de Israel. Sí, pero ya no es reino, ya es una ciudad. Son nación, es una nación, perdón. Sí, esa es Es la que una le... nación como otras, como, no, pues como ellos ya siempre son el pueblo elegido, pero siguen siendo pero ahora ya no son reino, ya no es reino, es nación. Ajá, sí, la raza sigue siendo el pueblo elegido, como raza judía, que está en todo el mundo y todos los que son judíos son de parte de la raza escogida por Dios, aunque tenga ya unos pocos ya viven en la tierra prometida nuevamente, después de 20 siglos de no estar en ella. Sí, esas se las dieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El territorio. Ujú. La otra. Y la habían perdido desde el año 135. 135 fue cuando Roma, pero sí, cuando el Imperio Romano los deshace. Les digo que a partir de, primero Tito en el 700 y luego en el 135 completamente los terminan, y en esa época Ya le pregunté. ¿mandé? Entrar a la tierra, a la tierra prometida, digamos, a la nación, era pena de muerte de los romanos. Judío que regresara a Israel, pena de muerte. Fue con Adriano cuando le puso a Elia Capitolina a Jerusalén. ¿Cuándo le qué? Cuando el emperador Adriano le puso a Elia Capitolina Sí, porque ahí ya termina con el pueblo judío, a todos los destierra, a todos los saca de la tierra, todos se van. Y entonces, queda como una provincia romana, pero ya sin habitantes judíos. Y ya estaba el catolicismo entonces. Ya, en el año 135 ya estaba el catolicismo. Sí. Ya había muerto hasta San Juan, que eres el último de los evangelistas y de los apóstoles que vive, ya había muerto. Él muere más o menos por el año 95. Esa es la diáspora definitiva en el 135. Sí, ya la diáspora se conocía desde que regresan, desde que termina el exilio, se conoce como la diáspora, pero como tú dices, la definitiva, que ya no tuvieron tierra, ya no tuvieron un lugar, es desde el año 135, que se destruye el templo de Jerusalén, que se termina de destruir el templo de Jerusalén y todos sus habitantes son desterrados. Qué interesante, ya nos fuimos a muchas Ya, fíjate cuántos siglos estamos viviendo juntos. Sí. Está muy Pero es bonito. bueno recordarlo porque así nos ubicamos. Sí. Y es que si así nos hubieran enseñado la historia en la escuela, madre, pero no, así no nos la enseñaban.
Madre, No, y también ya el difícil interés que pensar vamos cómo- teniendo ahorita, por ejemplo, con el curso es muy diferente que cuando nos hacían estudiar en sexto de primaria. Cambia, cambia. El Nomás interés aprendes. personal. Sí, Por lo menos nos dieron las bases. sí. Es Ay, difícil pensar cómo, casi no te oigo, más bien no te oyes, Rosa ¿no? Marta. A ver, así sí, Ahí sí. listo. Digo, es difícil pensar cómo en el pueblo donde nació el Salvador del mundo ha tenido una historia tan bélica, tan inestable, tan sufriente, y que actualmente hoy en día está también en crisis de guerra. Sí, sí. O sea, cómo Jerusalén es ciudad de paz y no ha encontrado la paz en toda la Sí, historia de su existencia. sí, sí. Sí, ahorita plena guerra están. Plena guerra. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase. De ahora también vamos a ubicarnos ahorita en la historia, porque para entender completamente a Isaías, ya lo habíamos hecho en la primera clase, pero lo voy a retomar porque es importante. Isaías va a hacer su profetismo del año 740 al año 700, ¿sí? Isaías es del reino del sur, contemporáneo con Amós y Oseas del reino del norte, pero él va a ser del reino del sur, ¿sí? ¿Qué época histórica le toca a Isaías? Al principio, cuando él inicia y tiene recibe la vocación, es una época de mucho esplendor para Israel, para Judá, de mucho esplendor. Le toca iniciar con un país rico, con un país con oro, con plata, con caballos, con carros, etcétera. Así le toca iniciar. Después, en el año 734, más o menos, sube al trono Ahaz, y ahí va a empezar fuerte los oráculos de Isaías. Es con el rey con el que se enfrenta, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí se está llevando a cabo lo que se conoce como la guerra Ciro-Efraimita. ¿Recuerdan cómo aquí es Ciro, no es Asiria, sino Siria? No hay que confundir los dos países. Entonces, es Siria, al norte de Palestina, que se hace y que hace una coalición con el rey de Israel, que es Pekah, hace una coalición para defenderse de Asiria. Y ahí invitan al rey del sur, que es Ahaz, ¿sí? Para que se una. Pero Ahaz se da cuenta que es perdido, o sea, que de nada valdría porque Asiria viene muy fuerte. Entonces, se niega a unirse y él mismo pide ayuda a Asiria para que lo proteja y de él mismo, digamos, para que no los destruya. Pero Ahaz se da cuenta como el reino del norte está a punto de ser destruido, ¿sí? Esta guerra Ciro-Efraimita, que tanto los dos profetas del norte que ya vimos, Amós y Oseas, se enfrentan a la realidad, ahora va a ser Isaías, ¿sí? Isaías, después de que muere Ahaz, va a subir al trono su hijo, que va a ser Ezequías. Aquí va a haber un cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ezequías va a ser un rey que busca la alianza, que hace una reforma religiosa y política, y entonces él pues va a implantar y va a buscar nuevamente la fuerza del reino del sur, porque en ese tiempo ya es cuando queda destruida completamente el reino del norte.
Y entonces Ezequías, a los pocos que quedan, a los refugiados, al resto que queda en el norte, los acoge y los protege para hacer un país, nuevamente el pueblo de Israel, fuerte. Eso es lo que se preocupa, ¿sí? Pero aquí viene un detalle importante, como Asiria, que es la época de más esplendor. Con Tiglat-Pileser, con Sargón y Salmanasar, es la época de mayor esplendor de Asiria. O sea, es cuando está en su plenitud. Ustedes imagínense la diferencia de Asiria con toda su potencia, con toda su plenitud, a un pueblo de Israel y de Judá pequeño, solo, vamos a decir así, en medio de dos potencias que va a ser Asiria y Egipto. Entonces pues no hay comparación, ¿verdad? Normalmente va a venir y entonces pero como ellos se unen a defenderse, pues entonces digamos el castigo va a ser mayor. Por eso Sargón va a destruir por completo el reino del norte. Pero atención, como el reino del sur con Ahaz pidió ayuda, pues inmediatamente le dijeron a Siria, sí te ayudamos, pero vas a ser una colonia nuestra. No te vamos a destruir, pero vas a ser una colonia nuestra. Y casi destruyen todo el reino del sur, casi. Cuando se niega Ahaz a unirse a Pecac y el rey de Asiria, cuando se niega, entonces también vienen ellos enojados, vamos a decir así, y entonces quieren apropiarse del reino del norte, del reino del sur, perdón, el reino del norte quiere apropiarse del reino del sur. Entonces, imagínense la situación de Judá, del reino de Judá, con una sola tribu que queda, porque la otra ya la absorbió, entonces ya nada más queda propiamente la tribu de Judá en todo el reino del sur. ¿Sí? Una sola tribu es una tierra o un territorio muy pequeño y enfrentado con un problema de guerra de los reyes del norte, que son el de Israel y el de Siria, y por otro lado, con el ataque de Asiria. ¿Sí? Entonces pide ayuda, Isaías está en contra de eso, Isaías desde un principio con Ahaz le dice, es que lo que tenemos que hacer es confiar, Dios nos va a salvar y no tenemos que hacer alianzas humanas, porque ahí no nos va bien. Y ya cuando hace la alianza humana Ahaz precisamente con Asiria, entonces Isaías dice, ni caso me hizo de todo lo que le dije, entonces se retira un tiempo del profetismo. Pero después, con el rey de Ezequías, vuelve otra vez Isaías a seguir su profetismo. Pero, ¿qué pasa? Entonces ya el reino del norte invade el territorio del reino del sur y le quita propiamente todas las ciudades que están en la frontera. Vamos a hablar de frontera, en la frontera con el reino del norte. Por otro lado, Asiria destruye el reino del norte y se va a adueñarse, no a destruirlo, pero a adueñarse ya para hacerlo territorio suyo del reino del sur. ¿Y qué ruta sigue? Sigue la ruta del mar que se conoce. ¿Se acuerdan que, me voy a regresar un poquito al Éxodo, como cuando Moisés sale con todo el pueblo, no se va por lo que se conoce como la ruta del mar, porque esa ruta estaba muy custodiada por egipcios. Entonces le da la vuelta a toda la península del Sinaí. Bueno, esa ruta que comunicaba más directamente Egipto con Asiria es la que utiliza Siria, y desde el territorio filisteo, que estaba a orillas del Mediterráneo, desde ahí manda una excursión al reino del sur, ¿sí? En el año 701. Cuando ven venir esa embajada que manda a Siria desde el territorio
de la costa, entonces, pues se preparan y realmente les hacen muchos estragos. No llegan a destruir el reino, pero propiamente sobrevive la ciudad de Jerusalén y un poquito más. Todo lo demás, Asiria se adueña de él. Pero bueno, sí, el reino como reino sigue existiendo, aunque reducido a lo mínimo. A lo mínimo, como territorio reducido a lo mínimo. Pero bueno, siguen teniendo reyes y en el año 701, Sargón ya está en el reino de Asiria, Sargón, y entonces él manda esta embajada y Isaías le dice a Ezequías, no tengas miedo, Dios nos va a ayudar. Mantén la paz, mantén la tranquilidad, Dios nos va a ayudar y no van a entrar a Jerusalén, no van a tomar la ciudad santa. Y Ezequías le hace caso y entonces mantiene una actitud de paz, de tranquilidad, y es cuando les decía yo como en una noche probablemente les cae una epidemia y todo el ejército asirio se tiene que regresar. Más de las 2/3 partes muere por la epidemia y los pocos que quedan, pero si para pronto se regresan a su tierra, a Siria, y ya no llegan a conquistar Jerusalén. Y queda ese poquito de tierra, pero la ciudad santa queda con toda su potencia libre y sigue el reino del sur. Esto sucede en el año 701. Y después en el 700 se conocen los últimos escritos de Isaías y ya no se sabe realmente más de Isaías. En los evangelios apócrifos, en los escritos apócrifos, ahí hablan de que Isaías más o menos por el año 700 fue martirizado por el rey Manasés, que fue hijo de Ezequías, pero Manasés fue un rey impío y un rey muy malvado. Entonces ahí la tradición dice que él mató a Isaías. Pero este periodo de historia es muy importante para entender las profecías de los 4 profetas. Ya vimos 2, Isaías es el tercero, y de aquí 8 días, si Dios quiere, vemos el 4 que va a ser Miqueas. Son los de este tiempo. Este cuadro histórico es el que nos toca o le tocó vivir a Isaías. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó claro. O alguna pregunta de esto, porque es importante para ver las profecías de Isaías. No entiendo los países entre Siria y Asiria. Siria está en el mero... Sí, pero Asiria era otro país. Otro país. ¿Que desaparece? ¿O existe? No. Ahorita es Irán. ¿Irán o Irak? Entonces Asiria existe, sea Irán o Irak. Sí. Sí. Y Siria es Siria lo que siempre... Sí, Siria es la que se tiene, es la misma. Siempre, pero nadie perdía, eso se perdía. Sí. Sí, Siria es exactamente, vamos a decir, lo que fue el reino del norte, con Samaria de capital y etcétera, como si fuera su sombrero, vamos a decir, esa es Siria, ¿sí? Y en cambio Asiria es de Mesopotamia, del norte de Mesopotamia. Al norte está Asiria y al sur está Babilonia. Y esa es Asiria. Y aquí fueron 2 imperios muy fuertes, el asirio y el babilonio. ¿Sí? O sea, iba ganando, Asiria iba ganando, pero al final pierde todo. Era un país que iba... Pues no pierde todo, o sea, se tiene que regresar, pero ya conquistó todo. Se avanzó y luego ya Dios se encargó de... Sí, pero ahí es cuando al poquito tiempo él regresa, pero no se destruye su imperio, aunque le queda poco tiempo. Al poquito tiempo nace la nueva Babilonia, el segundo imperio babilónico, y destruye al imperio asirio.
él sí destruye al imperio asirio. ¿Sí? Pero eso va a ser más o menos por el año 600, por ahí. Madre, Sí, yo aquí en el mapa estoy viendo que Asiria estaba en Irak. ¿estaba qué? Digo, Asiria está, es Irak. ¿Irak Sí, o es Irán? Irak. ¿Con qué letra termina? En Irán está ahora Teherán y Hamadán. Irán, Persépolis. Ajá, pero la que me dices, ¿con qué letra termina? ¿Con K? Con K, madre. Ah, ok. Entonces es Irak, el que está ahorita en el Sí, territorio es de Asiria. Irán, Bagdad, es donde estaban Babilonia. Babilonia al sur, Sí, Marta, en Mesopotamia, entre los dos ríos. ¿Se acuerdan que sí, entre Mesopotamia los dos quiere decir ríos. los ríos de donde Abraham. salió Abraham? Sí. Abraham sale del sur de Mesopotamia, que Sí. después se va a convertir en el primer imperio babilónico, se destruye y ahora va a ser el segundo. Y Asiria está al norte. Sí, sí, Al madre. norte, cerca, a las orillas del Éufrates. Sí, ¿Sí? Ese sí, es madre. otro. Sí, madre. Gracias. De nada, ¿Alguien madre. más? Estaban conquistando hacia el mar Mediterráneo, o sea, se estaban acercando, pues, ¿no? Sí, porque era llegar a Egipto. Ajá. Egipto está ahorita, cuando Asiria está en su esplendor, Egipto está dormidito, vamos a decir así, está en decadencia, ¿sí? Entonces, Asiria lo quiere conquistar y por eso se va por la orilla del Mediterráneo para llegar a Egipto. Ajá. Pero ya no lo logra porque pasa lo de la epidemia. Ajá. Y después, ya cuando se regresa y todo, va a resucitar un poco Egipto con la dinastía 25, que va a ser un poquito antes de que termine la profecía de Isaías. O sea, cuando matan a Sargón, al regresar después de la epidemia, de esto que pasó de la epidemia, resucita la dinastía 25 de Egipto con fuerza. Entonces los detiene y ya no lo conquistan a Egipto. Pero pues entonces Israel, el reino de Judá, que es el que queda, pues imagínense, tantito se lo prestan, se lo cogen en Asiria y tantito se lo coge Egipto. Por arriba y por abajo. Exactamente. Pues es un territorio muy pequeño, pues ¿de dónde puede ponerse a la altura de esos dos grandes imperios? Madre, ¿y los filisteos perseveran en su territorio sin ser dominados por Pero Asiria? ya no propiamente, acuérdate que a los filisteos ya con la potencia que tenían, los domina David. David logra quitarles la fuerza. Se quedan ahí, es lo que ellos están en el territorio que ahora es la franja de Franja Gaza. de Gaza. ¿Sí? Ahora. Entonces se quedan ahí, pero ya sin poder, ya propiamente de figura decorativa. Ya no tienen poderío. Ese se los quita David. Pero como pueblo siguen existiendo. Eso, nunca se unieron al pueblo de Israel. No. Pero por eso le fue fácil a Sargón irse por ahí. Porque pues no iba a tener ningún problema de cruzar. Resistencia. Qué historia tan bélica, madre. Sí, esta época de Isaías tuvieron muchos problemas fuertes.
Es que esa geografía ha cambiado mucho de nombres y de todo, ¿verdad? Sí. También, para entenderla, pues. Lo único que quedan son las guerras, esas no se acaban. La Entonces, franja de Gaza, y Jerusalén, Irak, Irán, Turquía, bueno, sí, Sí, ha cambiado muchos. la tierra permanece, pero ya las gentes bueno, van cambiando. Sí. Bueno, ¿algo más? Es como al final siempre de las grandes potencias que ha habido y que hay ahora, como China y Estados Unidos, grandes potencias. Fue Grecia, fue Egipto, fue Roma. Ahorita, por ejemplo, Israel, podríamos decir, tiene la potencia económica porque ellos, los judíos, tienen la mayor parte se hablan, ¿no? De que la riqueza está en manos de los judíos, aunque estén, por ejemplo, podemos decir, puede ser que esté en Estados Unidos, puede ser que, no sé. Pero como raza, potencia sí. económica, dijéramos, no como potencia de país, porque hablamos China y Estados Unidos, pero sí sigue siendo Israel una potencia, a pesar de las pesares. Y luego de tanta destrucción que han tenido, tantas muertes que han tenido, todavía actualmente muertes y más muertes. Guerra. Sin embargo, sigue siendo Israel. Bueno, sí, se mantuvieron en la diáspora y ya a partir de terminar la Segunda Guerra Mundial, que es cuando les vuelven a dar territorio, pues ya algunos se regresan. Sí, pero ya poquísimos, en comparación poquísimos. No, pues sí, pero porque ya podían poner más, pero no podían porque no había territorio. No, y también, Madre, tú imagínate, estaban repartidos por todo el mundo. ¿Cuántos serían? Cuando regresaron, bueno, acuérdate que regresan y precisamente hacen los kibbutz y todo eso porque para irse juntando más, ¿no? Pero pues es un territorio pequeño, por eso están peleando con Palestina, porque se les hace pequeño el territorio para tanto que hay. Sí, se van a agrandar, se van a no van a regresar allá. Ajá. Estando también para hacer bueno. Sí, ahora otra de las cosas es digo, el dinero que tienen, pues sí. Pero pues ellos, por ejemplo, no, su fuerza mucho es la agricultura, han hecho maravillas en todo el desierto y todo. Pero otro tipo todavía no les ha dado tiempo de iniciar, ¿no? Potencia, es bueno, pero sí siguen ahora. Tienen muchas cosas. Bueno, Madre. Sí. Entonces los de Palestina son los filisteos de antes y ellos no son judíos. Ellos no son judíos. Son los filisteos. ¿Sí? Sí, ellos no son judíos, definitivamente. Muchas gracias, madre. Ellos son muchos de los descendientes de los que trajeron a invadir el reino del norte. Muchas gracias. Y después ya mucho posterior se quiere hacer un estado. En eso no estoy yo muy preparada. Realmente no les podría decir de Palestina moderna, no estoy preparada para eso, pero ciertamente no son judíos, eso sí te lo puedo asegurar. Muchas gracias. Entonces, madre, cuando Ezequías ya les quedó la región de Jerusalén pequeña, pero ya fue progresando, pues, vamos a decir, el reino de Judá. Vivían en paz y ahí fue cuando el profeta ya hizo profecías o... Pues ya no le dio tiempo. ¿Ya no? Ya no, porque casi cuando termina todo este problema de que los invaden, vamos a decir así, ya muere Isaías. Ok. Pues ya no le da tiempo. ¿Y entonces hay otros profetas en esa época? Sí. Ok. Sí. La región de Palestina estaba en Jordania. Ajá. Una región de Jordania es lo que era Palestina, que ellos pasan a Israel y pueblan Judea y Jordania y luego la Franja de Gaza. Ok. Entonces eran transjordánicos. Sí. Ajá. Muy bien.
Bien, entonces, entendiendo esta parte, les pido que tomen su libro, les voy a ir, pues, llevando para ver lo que escribe Isaías. ¿En qué página, madre? Yo la tengo en la página 117. Gracias. Primero, va a empezar su profetismo. Bueno, ya vimos que inicia con su vocación, que fue más o menos en el año 734, cuando él recibe la vocación perdón, en el 740 recibe la vocación a ser profeta, y en el 734 va a escribir el libro del Emanuel. Pero bueno, la primera parte entonces es esos 6 años donde él empieza a escribir del 740 al 734, y ahorita vamos a analizar el capítulo 1, que es una síntesis. Primero las ubico y después vamos a analizar el capítulo 1, está el capítulo 2, que es importante también, y el capítulo 5. Vamos a darle una miradita. Pero bueno, ahorita va a ser por etapas primero. Entonces, la primera parte va a abarcar desde su vocación y sus primeros oráculos, iniciando. Es decir, todavía existe el reino del norte, pero ya está cerca de ser destruido. Isaías pues se da cuenta, vive ese momento. Aquí dice visión, la primera parte, si ustedes ven, ¿ya encontraron la página 117? Sí. ¿Sí? Que tiene un 1 romano. Bueno, vamos a ir viendo ahorita y abarcando las etapas del profetismo. Esta es la primera, que se da con sus inicios, ¿verdad? Después, en la página 123, es el libro del Emanuel, que se da, ya que empezó, ya cuando sube a Ahaz y que empieza estos problemas de guerras que yo les platiqué. Entonces es cuando Ahaz mata al hijo, ¿se acuerdan? Mata o sacrifica a su hijo a Baal, y entonces es cuando Isaías molesta, se enoja, se enfrenta y escribe esta segunda parte, que es el libro del Emanuel, que fue el que analizamos antes de salir de vacaciones, ¿sí? Con todas sus partes. Entonces, ahí es la segunda, vamos a decir, etapa, ¿sí? Página 149. Va a ser propiamente la tercera etapa. ¿Y qué es lo que escribe Isaías? De que después del libro del Emanuel y después de esta guerra Ciro-Efraimita, ¿cómo ve la caída de Samaria? Entonces, esta tercera etapa abarca de los años 734 al 722. Ahí va a ver los oráculos anteriores a la caída de Samaria. Después, en la página 152, va a estar la cuarta etapa, que es los oráculos que escribe después de la caída de Samaria. ¿Sí? Ya que se destruyó el reino del norte, él hace unos oráculos. Después, en la página 155,
va a ser la última etapa, ya propiamente, cuando son invadidos, que se regresa Sargón, muere, y ya viene propiamente el hijo, que es Sennacherib, viene y es el que se acerca mucho a destruir el reino, pero ya no lo destruye. Pero están los siguientes oráculos, son en torno a la invasión del 701. Y en la página 167 va a ser un capítulo que queda en el libro como primero, pero que se escribe ya después del 701. Ya es lo último que escribe Isaías, porque en el 700 muere o desaparece por lo menos, y se dice que pronto murió, pronto lo martirizaron. Pero entonces, este es como un resumen de todo el libro del primer libro de Isaías, y ahora ya en el libro que tenemos nosotros en la Biblia quedó como capítulo primero, pero es la última etapa de sus oráculos, el final. Pero ya a la hora que sus discípulos arman el libro, lo ponen como principio. Pero propiamente es ya casi para que muera Isaías. Bien, ¿se ubican? Madre, ¿es donde dice prefacio al libro de Isaías? Sí. Sí, Ah, Flor, yo lo tengo en es la el página prefacio, 700. que son los últimos oráculos, pero que lo ponen después como principio del libro. Pero por lo que dice, de los temas que trata, pues ya cayó Samaria, ya estuvieron a punto de ser invadidos primero por Sargón y luego por Sennacherib, y entonces eso es lo que aparece en el primer capítulo y queda como capítulo primero. Pero propiamente son los últimos escritos de Isaías. Sí, gracias. Ahora, bueno, ya, ¿sí están ubicadas en las 6 partes como está dividido el libro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, si ustedes fueran el profeta Isaías y están viendo cómo ya va a ser destruida Samaria, ¿por qué es destruida Samaria? ¿Qué escribirían ustedes? Solo vimos el primero con Isaías, pero también lo vimos con Amós y Oseas. ¿Cómo estaba la sociedad y la política del reino del norte? Corrompida. Muy corrompida, exacto. Entonces, ¿ustedes qué hubieran escrito? Sí, mal. Pues que Muy sean, corrompida, sí. que corrigieran el camino, Que corrigieran el camino, que pidieran perdón, que profundizaran en la ley, en la Pues que elección. se enderezaran porque sí. Pues eso mismo escribe Isaías, para que vean y lo vayan entendiendo. Entonces las hubiera invitado de secretarias. ¿Sí? Pero bueno, lógico que las profecías hemos dicho cómo responden al momento histórico que se está viviendo. Entonces, Isaías, recordemos cómo es un judío de hueso colorado, podemos decir así. Entonces le duele ver, porque aunque son del reino del norte, son judíos, son del pueblo de Israel. Bueno, ahí se llama todavía pueblo de Israel, todavía no se llaman judíos. Son el pueblo de Israel y le duele que vayan a morir, y le duele que su lugar, su ciudad, que es Jerusalén, él nace en Jerusalén, su reino, que es el reino del sur, vaya a tener problemas, y le duele, y ahí por eso empieza a escribir: arrepiéntanse, vivan, hagan, ¿sí? Y así son los primeros oráculos, ¿sí? Ya después viene todo lo del Emanuel, la caída de Samaria. ¿Qué hubieran escrito ustedes? Pues se los dije. Ah, sí. ¿Sí? Ya vean cómo ya sucedió.
Yo los advertí, ahora por favor todavía estamos a tiempo, regresen, Dios los espera, la misericordia de Dios, etcétera, pero regresen, y porque si no nos va a pasar lo mismo. Entonces ya tenían un modelito, vamos a decir así. Si ustedes no cambian, porque serán los mismos pecados en el norte y en el sur, y en México igualitos, pero bueno, entonces si ustedes no cambian, va a venir. Pero ahorita ya vemos que fue una realidad, a pesar de que eran pueblo elegido, se destruyeron. Entonces, si nosotros no cambiamos, nos va a pasar lo mismo. ¿Sí? Y entonces ya después de la caída de Samaria, y cuando ve venir, bueno, ya cuando le hace caso a Ezequías, y ya no hace, ya se queda tranquilo, ya no pide ayuda a Egipto, ni nada, entonces dice, y sucede lo de la epidemia, entonces Isaías, ¿qué va a escribir? Ya ven, como si nosotros confiamos en Dios, Dios nos salva. Él tiene su manera. ¿Qué se iban a imaginar ellos de la epidemia? ¿Sí? Y sin embargo, Dios la mandó en el momento, esa epidemia llegó en el momento adecuado y ya les impide tomar a Jerusalén como una ciudad. ¿Sí? Entonces, esas etapas va teniendo sus oráculos. Todo el tiempo va a ser como a base de, recuerden que él es poeta, entonces a base de versos, a base de poemas, no sé, les va recordando y les va haciendo que vivan, que regresen, ¿sí? Bien, eso a su pueblo. ¿Qué les diría a Siria? Cuando estuvieron a punto de invadir, ¿qué les diría? Pues que su Dios es grande, que los castigó y que a ellos los protege. Y a Siria, ¿qué le diría? Como a Siria. Pueden decirlo a lo mexicano. Pues que qué bueno, qué bueno. Mejor ni te metas. Exacto, Somos mejor un ni te pueblo metas grande. y te estás abusando, y entonces les dice sus cosas, ¿sí? Cuando hace el oráculo contra Egipto también, igualito, te crees mucho, ¿sí? Pero nosotros tenemos la verdadera fuerza que es la de Dios. Tú te crees mucho porque tienes carros, caballos, potencia, pero eso no vale. Lo que vale es que somos de Dios y somos el pueblo elegido. Y así les escribe a las ciudades dependiendo. Si están a favor, pues les dice sigan confiando, sigan teniendo fe, sigan esperando, y cuando no están tan a favor, pues cuidado, porque nosotros no tenemos tantos caballos, pero tenemos un Dios que todos los caballos que ustedes tienen son nada. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, esperen, etcétera. Y el poquito territorio o el pueblo que quedó, la tribu de Judá, sí se corrigió y empezó a... En etapas sí. Al Ok. principio sí, por ejemplo, para ellos fue muy fuerte el darse cuenta de cómo Dios los salvó, ¿sí? Que en una noche ganaron, vamos a decir ya, en una noche se decidió esa batalla. Para ellos sí fue una experiencia muy fuerte y todavía Isaías los subraya y los anima, vean lo que pasó. Podemos confiar, sigamos confiando. Él sí es nuestra defensa, nuestra roca. Y sí, pero pues lo mismo después vuelven a caer, luego que les toca Manasés, que fue un sinvergüenza, imagínense, pues poco les duró el gusto. Pues sí. Ay, el ser humano, el ser humano. Olvidamos pronto. Sí, así somos, nos olvidamos pronto, ¿verdad? Y todo esto, pues, por eso es nuestra propia historia, o sea, Isaías lo dijo concretamente a Siria, pero si lo leemos, pues ahorita estaba yo estudiando y vamos a leer nada más para el final porque está muy simpático lo que les dice a las mujeres, y vamos a ver cómo es lo mismo que nos lo diría ahora, pero bueno, con eso vamos a cerrar la clase.
¿Sí? Más o menos, ¿está claro? Sí, sí, madre. Entonces vamos ahora a analizar, no nos vamos a meter en todos los oráculos, porque pues son muchos, y a cada nación les pone lo que necesitan, ¿no? A Babilonia, a Siria, a Egipto, a Siria, al reino del norte antes de ser destruido, a su mismo pueblo, a base de oráculos, o sea, a base de, él lo hace en poema o lo hace en como es un gran poeta, a veces es por un verso, lo que sea, ¿no? Pero les llama la atención, etcétera. Eso, pues, si ustedes quieren después verlo, porque es muy largo y no nos abarcaría quizá cuánto tiempo, ¿no? Pero de eso se trata, o sea, es algo concreto. Recuerden como Egipto, por ejemplo, pasa a ser inmediatamente el sinónimo de una potencia en contra de Dios. ¿Sí? Asiria, por ejemplo, Babilonia, la gran prostituta, etcétera. Entonces, todo eso todavía no se nombra así en ese tiempo, pero así pinta, o sea, orgullosos de lo que tienen, se creen lo máximo, se creen los reyes del mundo, casi son, pero no son, ¿sí? Porque realmente fueron imperios muy grandes, ¿sí? Pero Isaías les dice y los hace ver, y les dice, y si ustedes nos han dominado, o por ejemplo, a Siria, ustedes destruyeron el norte, no porque sean buenos, sino porque son instrumento de Dios. Dios quiso castigar al reino del norte y ustedes fueron su instrumento. No crean que porque se las pueden solitos, sino porque Dios los tomó como. ¿Se acuerdan después que vimos cuando bueno, que hablábamos del profetismo, como después del exilio, a Ciro que permite regresar, como todo que se le dice de bonito a Ciro, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, no te creas que eres tú porque eres Ciro, eres tú porque Dios te cogió como instrumento y por eso pudiste. Bueno, eso está más adelante, pero aquí pasó lo mismo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir analizando algunos de esto poquito algo de lo que vimos, ¿verdad? Y vamos a empezar a analizar el capítulo 1. Son 5 oráculos. Recuerden cómo este capítulo es una síntesis del pensamiento de Isaías, que aunque que es lo último que escribe. Pero bueno, ya se pasó al capítulo 1, pero para entenderlo hay que ver todo lo que ya vivió Isaías. ¿Sí? Y entonces ahí van a ser 5 oráculos, ¿sí? Lean, por favor, 1, el 1:1. No. En los tiempos de Osías, Sí, Es 1:1, donde por dice favor. día de Yahvé. A ver, Flor, ¿me lo vuelves a leer, Madre, por favor? es donde dice el día de Yahvé. Sí, nada más 1:1. 1:1, el día de Yahvé. Sí, ese es. Este oráculo anuncia una intervención fulgurante de Yahvé. Es el pasaje más patético del profeta. Es A una... ver, no, Flor, en tu Biblia, la Biblia. Ah, no lo he en la Biblia, buscado. por madre. favor, sí, O en la sea, Biblia, Isaías 1:1. sí. Dice, en los tiempos de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Muy bien, entonces, ¿estos oráculos a quién van dirigidos? Pues al pueblo.
A Judá ¿A y quién? a Jerusalén. Al pueblo de Judea y al pueblo y la ciudad de Jerusalén. Vean, esto nos habla, tiene una nueva una introducción nueva, diferente de la que va a ser cuando su vocación. Esto nos habla que era una colección independiente, porque tiene una introducción que nos sitúa en la geografía, en la historia, pero entonces va a ser una colección independiente, ¿sí? Diferente de las otras que se han venido dando. Muy bien. 1, 2, 3, por favor. Que los cielos oigan y tu tierra escucha. Yahvé habla. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Hasta ahí, muy bien. Vean, este inicio, este oráculo solemne, es un juicio que entabla Dios, Yahvé, ¿sí? ¿Y a quién llama como testigos? ¿A Israel? No. A los cielos. Al cielo y La tierra. la tierra. Vean qué bonito los llama. A ver, los cielos y la tierra sean testigos de lo que Yahvé hizo con el pueblo y cómo le responde el pueblo, ¿sí? Entonces, los llama, es todo un juicio, ¿verdad? ¿Y cuál es el delito que saca, digamos, que se presenta ante el juicio? Pues que no le hacen caso a Dios. Sí. Que no le hacen caso y se rebelan, lo primero, se rebelan, ¿sí? Sí. ¿Y por qué se rebelan? Porque no lo conoce, porque no conoce a Yahvé, porque no conoce a Yahvé y como no lo conoce, ¿qué le pasa? Pues se desvía del camino. A ver, ¿qué dice ahí? En lo que leyeron. Comprende. No lo Se comprende. rebelan. Entonces, si no lo conoce, ¿cómo lo va a entender? ¿Sí? Entonces, Dios, Yahvé, está armando un juicio y llama como testigo al cielo y a la tierra para decirle, ve, yo los llamé como hijos, los cuido como hijos, los atiendo como hijos y ellos no respondieron, se rebelaron. ¿Por qué? Porque no me conocen y por lo tanto no comprenden. Recuerden todo el significado que tiene el conocer, que no es nada más intelectual, es esa relación de tú y yo profunda, de intimidad, de hablarnos y entendernos en lo profundo que tenemos, ¿verdad? Y eso no se da, o sea, Dios en esta época está olvidado. Y por eso dice, entonces no comprendí, porque no me conocen, porque ya se les olvidó todo lo que yo he hecho, por eso ahora no me entienden, no me comprenden. Entonces dice Isaías, va a seguir diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta o cuál va a ser la necesidad? Conocer a Yahvé. Regresar a ese trato de hijos, de pueblo, de hijos como pueblo. Todavía la paternidad de Dios nos las va a revelar Jesús, pero el pueblo de Israel era su hijo primogénito, su predilecto. Esa relación de hijos ahorita no está existiendo. Entonces la solución va a ser, regresen, conozcan a Yahvé, conózcanlo, trátenlo, entablen esa relación amistosa, etcétera. Conozcan a Yahvé. Y aquí hay una cosa simpática. Dice, ustedes no me conocen. ¿Quién lo conoce? El buey. Dice que el burro. Ajá. ¿Y quién más? A su dueño, el buey. Y el buey, el asno y el buey. La creación. ¿Quién se acuerda de lo que acabamos de vivir? La Navidad. ¿Pero qué parte de la Navidad?
En el pesebre. Pesebre. Ya los animales que Miro que están en el pesebre. En el pesebre está el buey y está el burro que sí conocen a Yahvé. Madre, Entonces, ahí aquí se inspiró San Francisco para poner en el pesebre al burro y el buey. madre, no tenía que ser toro porque la costumbre judía no, porque el buey está castrado, ¿no? Bueno, mira, Bueno. las figuritas del nacimiento pues no llegan a explicarnos qué pasó por ahí. Ah, ¿sí? bueno. Pero bueno, Sí, es la figura del buey o del toro, el que está ahí. Dice, el toro y el asno, ellos sí conocen, sí, conocen el pesebre, o sea, conocen pesebre de quién les da Juan. de comer, a eso se refiere. ¿sí? Sí. Aquí se refiere quién alimenta a los animales, es Dios. Yahvé, y ellos sí lo conocen, y en cambio el pueblo no lo conoce. Pero aquí se inspiró San Francisco para poner en el portal los dos animalitos, Los dos animales. porque ellos sí conocen a Yahvé. Mire qué bonito. Por eso ahorita que lo acabamos de vivir, pues está fresco eso. Sí. Digo, muchas cosas que no conoce uno. Perdón, ¿mandé? Cosas que no conocemos, fíjese, hasta ahorita saber por qué un buey y un burro. Uno decía el burro porque iba la Virgen transportándose, pero el buey. Pero están ahí juntos y ellos se están conociendo, por eso calientan al niño, etcétera, ¿no? Dice, y aquí Isaías dice, ellos sí conocen quién les da de comer, en cambio ustedes no. ¿Sí? Madre, ¿y quién inventó? O sea, San Francisco ¿cuál San Francisco inventó el nacimiento? Sí, San Francisco. todos los nacimientos fue San Francisco. ¿El que se despojó de todo? ¿Eh? San Francisco de Asís, el que se despojó de todo, fue el que inventó el Sí, nacimiento. sí, él fue el que inventó acaba de cumplir 800 años el primer nacimiento. Él lo pone, él lo inventa. Y él lo hizo viviente, ¿no? Gracias, madre. Sí, él Sí, lo hizo. él inventó y de ahí para ahora, imagínate cuántos se han hecho. Sí. Pero, ahorita les decía yo porque acabamos de vivir y de aquí salieron los dos. Bien, ahora por favor, 149. 149. ¿Te lo leo, madre? Por favor. Hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han vuelto la espalda. ¿Dónde quieren que les pegue ahora ya que siguen rebeldes? Tienen toda la cabeza dolorida, el corazón entero apenado. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano. Heridas, golpes, llagas vivas, que no han sido envueltas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Su país es ahora un desierto. Sus ciudades fueron presa de fuego. Ustedes vieron su tierra saqueada y al irse el enemigo les deja un desierto. La hija de Sión ha quedado como cabaña de viña, como choza de melonar, como ciudad que ha sufrido un largo sitio. Si Yahvé de los ejércitos no hubiera dejado algún resto, seríamos como Sodoma o iguales a Gomorra. Perfecto. Entonces, vean aquí qué tema toca Isaías. El tema del resto. A pesar de todo, va a quedar un pequeño resto de la ciudad. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó después de la invasión? Quedó todo el reino del sur como si fuera un cobertizo en una viña. El cuidador donde se
pone a descansar, eso es lo que quedó. No quedó más que una pequeñísima parte, todo lo demás ya se lo llevaron, y entonces, pero vuelve a tocar el tema del resto. Recuerden cómo Amós fue, no, perdón, Oseas fue el primero en hablar del resto. Y aquí le retoma a Isaías el tema y va a ser uno de sus, que lo va a estar recordando durante toda su profecía. Solamente va a quedar un resto, pero ese resto realmente va a vivir lo que tiene que vivir. Y eso es lo que importa. Si la mayoría no lo quiere vivir, allá ellos. Pero con un resto, es decir, con algunos fieles, algunos que respondan realmente, con esos basta. Para que sigamos, que sigan las promesas de Dios y que siga todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque hay personas que sí lo conocen, ¿sí? Que sí lo tratan. Y entonces vuelve a tocar el resto y que va a ser ya un tema que a partir de estos dos profetas del siglo VIII va a acompañar el profetismo hasta la venida de Cristo. Y todavía Cristo va a hacer alusión al resto. ¿Sí? Va a ser uno de los temas favoritos de todos los grandes profetas, el resto. Y aquí el resto se refiere a los que quedaron del Reino del Norte y que se unieron con Judá. Pues no se sabe exactamente a qué se refería Isaías. Si a estos porque él acoge Ezequías, el rey Ezequías acoge a los poquitos que quedaron del Reino del Norte. Puede ser que se haga referencia a ellos, o también puede ser que se haga referencia a después del 701, que casi se quedan sin territorio. Es cuando solamente queda propiamente la ciudad de Jerusalén con un poquito más, ¿sí? Se puede aplicar a los dos. No se sabe Isaías cuando lo escribe a cuál de los dos restos, vamos a decir así, se refiera. Si al resto que quedó en el norte, del reino del norte, aunque se bajó a vivir al sur, o el reino, los pocos que quedaron del reino del sur. Sí, o ya unidos los dos restos, por decirlo así. ¿Sí? Bien, Por sí. ejemplo, a mí me impresiona mucho un evangelio donde Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. A mí me impresiona mucho esta frase que menciona. Digo, ay, Jesucristo, ¿cómo? Si aquí hubo un pequeño resto, ¿en dónde ese otro resto? ¿Habrá fe en la tierra? Ahora, el resto de ahora, ¿quién es? Los cristianos, yo pienso, ¿Quién? los actuales, ese pequeño resto que va quedando, porque durante Los católicos, madre. Los católicos. parecería Nosotros, que rebasa el mal al bien, pero no puede ser así. No puede ser. No puede ser así. ¿Y ahora cómo se llama el resto? pues católicos, madre, no. ¿O cristianos católicos? Se conoce como la iglesia. La iglesia ahora es la continuadora de esto del resto. Ella va, y claro, si analizamos todos los católicos, pues vamos a encontrar lo mismo que nos va a decir Isaías: no conocen a Yahvé. Y dentro de toda la iglesia habrá algún resto que sí conoce, que sí es fiel, que sí busca a Dios, que sí vive de acuerdo. Y entonces, aunque el resto pasa a ser toda la iglesia, sin embargo, dentro de la iglesia todavía hay algunos que realmente responden, pero son los actuales del resto. Sí, ¿no? Recuerden cómo todo esto es actual. Es impresionante cómo las profecías, pues ahora son actuales. Después viene el tercero, y es: recuerda, Isaías,
la vaciedad del culto. ¿Se acuerdan eso? Como Amós es el primero en hablar, como el culto es fingido. O sea, nada más se hace la costumbre o se hace el detalle, pero no hay una entrega, no que simbolice, ¿verdad? El culto a Dios, bueno, sí siguen los sacrificios, pero nada más tengo dinero, mato a un toro y lo sacrifico, pero no responde a ese, está en mi lugar, yo soy el que me quiero entregar, yo soy el que me quiero dar, yo soy el que te quiero alabar, ¿sí? Eso no lo hay. No lo hay allá y a lo mejor no hay ahora. Pero eso es lo necesario. Y entonces es una de las cosas fuertes que analiza Isaías al principio de su profecía. El culto es vano, es vacío. ¿Sí? Versículos 16 y 17. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan la viuda. Muy bien, entonces vean ahí, ¿cuál es el verdadero sacrificio? ¿Cuál es lo que tienen que hacer? Esto, buscar la justicia, ¿sí? Respetar a sus hermanos, ¿verdad? Era como se vivía el amor entonces, ¿no? Jesús lo va a perfeccionar todavía, pero aquí ya defiendan al huérfano, al oprimido, protejan a la viuda, etcétera. Las viudas eran una de los, de la parte de la sociedad más desprotegida, porque si la viuda se quedaba sin hijos, no tenían quien la cuidara, de quien la protegiera. Entonces, la ley de Moisés habla mucho de proteger al pobre, de proteger al desvalido, de proteger y respetar a la viuda. Entonces, eso es lo que es el verdadero culto. Y lo dice Amós y lo dice Isaías y lo van a decir casi todos los profetas. El versículo 18. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Muy bien, entonces vean cómo aquí desde entonces empieza el color blanco a ser símbolo de justicia, es decir, de santidad, el color blanco. Aunque sus pecados sean rojos, no importa, van a quedar blancos. Es decir, no me acordaré, quedarán borrados completamente. No dice, bueno, aunque ustedes pidan ya, por lo menos, pidan perdón, van a quedar color de rosas. Ya no van a ser rojos, van a ser color de rosa. No, quedan blancos, o sea, ya no existen. Ya no existe el pecado después de que ustedes pidan el perdón, yo se los concedo, van a ser blancos. Y esto es importante porque cuando empiece todo dentro del simbolismo de los colores, es importante porque cuando venga toda la parte, toda la literatura apocalíptica, que retoma puros símbolos, este símbolo de la blancura como signo de justicia va a perseverar hasta el libro del Apocalipsis, el último libro. ¿Quiénes son los que acompañan al Cordero? Los que van con sus túnicas que lavaron blancas y las lavaron en la sangre del Cordero. ¿Sí? Ahí hay una, ¿cómo? Si las lavan en la sangre, ¿cómo hacer blancas? Son blancas. ¿Por qué? Porque es la santidad, la pureza. ¿Sí? Y entonces esto que ahorita empieza Isaías con la blancura, vengan, no importa, pidan perdón. Y sus pecados van a quedar blancos, es decir, desaparecen. ¿Verdad? Porque decía yo, bueno, pero que les voy a pedir esto, y después de tanto tiempo, hubiera dicho, bueno, primero rositas o a rayitas, unas blancas y otras rojas. No, 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 no. Queda blanco, completamente desaparece.
Es como el principio de la confesión, ¿no, madre? Es claro, es como queda después de la confesión, Ajá. efectivamente, ¿sí? Pero atención, ¿quién va a lavar Dios con su perdón? El perdón es de Dios y es el único que puede perdonar, ¿sí? Dios perdona el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa a Dios y nadie lo puede perdonar más que Dios mismo, porque es una ofensa, ¿sí? Bien. Después la cuarta parte es del 21 al 28, por favor. Es lamentación por Jerusalén. Cómo se han prostituido, a que fue Villa Leal. Sión rebosaba equidad, la justicia se albergaba en ella, pero ahora la habitan asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu bebida se ha aguado. Tus jefes son sediciosos, aliados con bandidos. Todos son amigos de sobornos y van tras los regalos. No hacen justicia al huérfano ni se ocupan del pleito de la viuda. Por eso, oráculo del Señor Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel, voy a desquitarme de mis contrarios, voy a vengarme de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti y purificaré al crisol de escoria hasta quitar toda su ganga. Haré volver a tus jueces como antaño, a tus consejeros como al principio, tras de lo cual te llamarán ciudad de justicia, Villa Leal. Muy bien. Hasta ahí, si quieres, hasta ahí eso. Vean qué bonito como es el oráculo. Ustedes han hecho esto y esto, se han prostituido, han dejado a Dios, pero yo los voy a salvar. Y entonces hasta el nombre les voy a cambiar a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se va a llamar después de mi perdón? Se va a llamar Ciudad de Justicia y Villa Fiel. Y recuerden cómo en el nombre está toda la realidad de lo que dice el nombre. Entonces, realmente Jerusalén va a ser una ciudad que hable de justicia, que se base en la justicia y en el derecho, ¿sí? Va a ser realmente, y por eso se le va a poder llamar Villa, o sea, de la ciudad de justicia y Villa Fiel. Los que queden ese resto realmente van a ser fieles. Realmente van a ser los que vivan y sean realmente del pueblo de Israel. Acuérdense que Israel es Dios, ¿sí? Fuerte contra Dios. Realmente ellos son los que lo van a lograr, no los otros. Y ahí termina esta introducción, este primer capítulo, termina hablando sobre los árboles sagrados. Por favor, 29:31. No te falta media hora. Habréis de avergonzaros de las encinas que anhelabais, os sentiréis afrentados de los jardines que eligíais. Seréis como encina que pierde su hoja, igual que jardín a falta de agua. El fuerte se volverá estopa y su trabajo chispa, arderán ambos a una sin nadie que los apague. Hasta allí, madre. Hasta ahí. Entonces, vean cómo está hablando de las prácticas que se hacían a la sombra de los árboles sagrados. Es todo lo que practicaba sobre todo los cananeos, que eran la prostitución sagrada y todos los abusos sexuales. Eso se va a acabar. Todos los árboles van a ser cortados de raíz, porque significando eso que se va a acabar toda esa parte de prostitución, de idolatría, de abandono a Dios. Todo eso se acaba.
Este capítulo primero va a ser una síntesis de lo que después, bueno, de lo que ha venido desarrollando Isaías, y ya al final escribe esto, aunque nosotros lo leemos como parte primera. ¿Sí? ¿Preguntas? En la Biblia de Jerusalén, madre, es complicado entender ese mensaje. Solamente con su explicación podemos entender el significado, lo que quería decir Isaías, ya sea el pueblo, ya sea Yahvé, ya sea su profecía, pues, porque está muy raro, Sí, es un- y por eso es tan importante saber a qué responde, por qué está diciendo esa profecía. Si no entendemos la historia, no tiene razón de ser una profecía. y nos perdemos en ese vocabulario. Exacto, exacto. Que no se conoce lo que significa. ¿Sí? Exacto, sí. Entonces pecaban en los árboles, madre, abajo de los árboles. Sí, sí, ahí se hacía toda la parte libertina, digamos, sexual, que como iban a pedir la fecundidad con las diosas, y pues a las diosas no las veían, pues había una colección de prostitutas que actuaban en lugar de esas diosas. Entonces eran prácticas sexuales, pidiendo que la diosa fecundara a este hombre que está ahorita aquí. ¿Sí? Muy bien. Y ahí se Gracias, practicaban en los altos, es decir, arriba de los cerros y ahí abajo de los árboles. Ahí se hacía todos los rituales. que se llamaban los altosanos. Sí, o sea, el lugar alto. Pero eso eran prácticas de otros pueblos, ¿no? Cuando estaba Sí, corrompida de Canaán, era sobre todo el pueblo cananeo, era el que tenía estas prácticas. Pero es la tierra que conquistaron, entonces, pues ahí tenían siempre ese, como les diré, ese, Estigma. ajá, y lo veían y además se les antojaba, porque Canaán, o sea, los dioses de Canaán, como era Baal, pedían eso, aprobaban todas esas prácticas licenciosas, en cambio, el Dios Yahvé, nunca, jamás, nada de eso. Y se los prohibía terminantemente. Y siempre fue como una gran tentación para el pueblo de Israel estas prácticas. Y cómo veía que el pueblo cananeo pues las vivía y a ellos se les antojaba y muchas veces caían en ese problema. Porque lo estaban viendo. Sí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver del capítulo 2. Vamos a leer un pedacito, ahorita les digo cuál. Vamos a leer 1. Del 1 al 4. Por favor. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Esto sucederá en los últimos días. El cerro de la casa de Yahvé encabezará a los otros montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones y se pondrán en marcha los pueblos diciendo, vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios del Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas, porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. Hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra,
y no se adiestrarán para la guerra. Muy bien, Pueblo- hasta ahí. Y continúa así, pero vean qué bonito. Como Isaías empieza a hablar ya de un universalismo. Vendrán todas las naciones, estarán llamadas todas las naciones, tendrán aquí su lugar todas las naciones, y es el primero, ya va a empezar con el gran universalismo. Y desde aquí, ¿y por qué? Porque viniendo a Jerusalén, como ustedes sí ya van a conocer a Yahvé, como de ustedes sí lo van a ser el resto fiel, entonces todas las naciones que vengan van a aprender a vivir como Dios quiere que vivamos por la ley, y entonces va a ser una era de paz. Por eso las espadas se van a hacer hoces para cortar trigo, y los útiles de guerra se van a hacer para arar la tierra. ¿Sí? Y entonces va a haber, no va a haber hambre, va a haber un país próspero, un país en paz, pero tienen que venir aquí. ¿Por qué? Porque van a ver en ustedes cómo se vive y cómo se responde a Yahvé. Y entonces al verlos, van a decir, queremos eso. Queremos vivir como ustedes. Queremos tener la paz que ustedes tienen. ¿Sí? Esta parte es muy bonita y la leemos con frecuencia. Y vamos ahora a ver el capítulo 5, por favor. ¿Qué versículos, madre? Del 1 al 7. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Déjenme cantar en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La acabó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ellas construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá. Juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa puede hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cerca, se convertirá en maleza para el fuego. Derribaré el muro y pronto será pisoteada. La convertiré en un lugar devastado. No se podará ni se limpiará más, sino que crecerán en ella la zarza y el espino. Y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ella. La viña de Yahvé de los ejércitos es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá, su cepa escogida. Él esperaba rectitud. Y reina la complicidad, esperaba justicia Va y solo creciendo el mal. Muy bien. Entonces, vean aquí es el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Igual, Isaías es el primero en hablar de la viña. ¿Sí? ¿Y cómo pinta? El pueblo de Israel, el pueblo es la viña de Dios. ¿Y qué hizo Dios con ella? cuidar. La sembró, la cuidó, y le puso una torre, les construyó el lagar, la cercó, les puso un vigilante para que la viña estuviera en todo su esplendor. ¿Sí? Hizo todo, o sea, todo lo que podía darle a la viña, le dio a la viña. Todo. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? En lugar de dar uvas, dio agraces. Es decir, solamente uvas de mala calidad, ácidas. ¿Sí? Esa fue la respuesta del comportamiento. Y entonces, ¿qué me toca a mí?
pues, ¿qué voy a hacer con mi viña? Yo esperaba que diera fruto y no dio. Por lo tanto, entonces dice Dios, voy a deshacer mi viña, le voy a quitar la cerca, que pasen los animales, no me importa. Le voy a quitar el lagar, le voy a quitar la torre, ¿sí? Y va a desaparecer mi viña. ¿Por qué? Porque en lugar de dar los frutos que yo esperaba de ella, han dado malos frutos. Y por eso va a ser destruida. Este símbolo de la viña también, a partir de Isaías, va a acompañar todo el Antiguo Testamento. Y acuérdense cómo Jesús también habla de la viña. La cuidó y manda a recoger los frutos y no lo dejan entrar, etcétera. Y habla de la viña. Y matan al dueño. Y matan al que la está cuidando. Y San Juan, por ejemplo, da un brinco. Porque ¿quién es la viña? El pueblo Jesús. de Israel. Sí, Jesús. ¿Sí? Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Como para dar fruto hay que estar unido a mí. Entonces San Juan da un brinco grande. No solamente es el pueblo en general, no solamente son todos el resto, sino la auténtica viña, la que da fruto y con la que tenemos que estar unidas es Jesús. Y eso lo dice San Juan, y ahí da brinco. ¿Sí? Y luego el dueño la ve, y el dueño que sale, se va, y luego los trabajadores lo matan. Y luego a mi hijo lo respetarán. Ajá. Y al final lo matan también. ¿Sí? Todo. Jesús utiliza muchas veces. Ajá. Sí, y desde aquí nace. Todo eso que dice Jesús de su viña, de que él fue y que mandó y que lo mataron a los que manda, y al final mandaré a mi hijo para que lo respeten y también lo matan. Está hablando de este símbolo que empieza con Isaías, el símbolo de la vid. Vean qué fuerza de este hombre, de Isaías, todo lo que aporta. Pero como siempre el hombre está en un vaivén. Ajá. Así, ¿verdad? Así. Es un vaivén que rectifica y luego otro es chúpalo. Y sube. Sí, por eso es nuestra propia historia. Es el hombre. Es el hombre, exactamente. Es el hombre. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, les quiero leer nada más porque se me hizo muy simpático esto como está escrito, ¿verdad? Cuando habla a las mujeres de Jerusalén. Dice Yahvé, por cuanto son altivas las hijas de Sión y andan con el cuello estirado, guiñando los ojos, andan a pasitos menudos, con sus pies hacen tintinear las acorcas. Después dice, aquel día quitará el Señor el adorno de las acorcas, de los solecillos, de las lunetas, de las lentejuelas, de los cascabeles, de los peinados, de las cadenillas, el olor, de los pomos de olor, los perfumes, los amuletos, los anillos y aretes de nariz, los vestidos preciosos, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, las ropas finas, los turbantes y las mantillas, ¿sí? Por debajo del perfume, peste. Por debajo de la faja, soga. Por debajo de la peluca, rapadas. ¿Sí? Y por debajo del traje, vestidos con un costal. ¿En dónde dice eso, madre? Estaba leyendo del capítulo 3, versículo 16 al 24. Gracias. Para que lo lean después. Pero se me hizo muy, muy simpático, ¿verdad? Cómo describe a las mujeres de Jerusalén. Porque hasta de altivas y hacen guiños y quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Caminan a pasitos.
Quietas. Mujeres, mujeres seguimos siendo. Y cada día Sí. más, madre, hay mucha egolatría, mucho amor a la belleza, Ajá, la vestimenta lujosa de La marcas. vanidad. exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ay, madre, nos deja muy pensantes. Eso es bueno. Es la palabra de Dios. Madre, yo por eso ya pienso que desde- por eso le pasó al pueblo de Israel lo que le pasó con los romanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y o sea que no por algo fue que los romanos fue el instrumento, aunque, ay, Keiki, es que tengo a Keiki aquí a un lado. Por eso les digo, los romanos fueron el instrumento de destrucción hasta del templo, por lo que Sí, pasó. siempre Dios, pero siempre hace ver Dios como realmente ellos se lo buscan por el pecado y son instrumentos de Dios para castigar al pueblo. Y siempre ha sido un pueblo perseguido, pero siempre se ha Sí. levantado. Sí, sí, siempre. Pero sigue y pues siempre fue elegido. Y eso no se lo quita a nadie. Esteban fue a Europa y fue allá al Coliseo Romano y pasó ahí por el arco de Tito. Ajá. Y ahí, digo, Sí, sí. digo, pero se perdió, digo, sí, vio por debajo cómo está ahí esculpido la menorá y cómo van en procesión. Sí, van presos. Sí, Van van presos. presos. Y llevan los que se judíos. robaron del templo, lo llevan en procesión. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna hasta- otra pregunta o comentario? No más, madre. Que tenemos que volver a leer Isaías como 5 veces para poder entender todo. Sí, Y no para lo- que vean los no lo oráculos creo. cómo son. Pero pues es eso, ¿verdad? A cada ciudad o a cada pueblo les pone lo característico de ese pueblo. Y ahí se los echa en cara. Bueno, la próxima vez vamos a ver a Miqueas. Ya es un profeta menor, pero es para terminar los profetas del siglo VIII. ¿Sí? Que son los primeros escritores, Amós, Oseas, Isaías primero y Miqueas. ¿Vamos bien? Muy bien. Madre. Bueno, pues entonces nos vemos de aquí 8 días si Dios quiere. Y sea. Sí, muchas gracias. Y si hay alguna pregunta o duda, pues ahí la aclaramos. Sí, madre, gracias. Una oración porque a mi hija la operan el 20 de este mes, allá en León. En León, muy bien. ¿Cómo se llama tu hija, Marta? Es María de los Ángeles Fraga Bejarano. Por Gracias. favor. Muy bien, vamos a pedir por Tenemos ella, claro. mucha oración. Sí, gracias. ¿Lara? ¿Mandé? ¿Lara? Fraga. No, es Fraga. María de los Ángeles Fraga. Ah, Fraga. Es Fraga Bejarano. Sí. Sí, y también dar gracias porque se quedó en su puesto, que tanto trabajo que le dieran. Ahí está en la entrada, y ¿cómo se dice? Ahí se quedó allí en ese lugar ya de planta también. Ah, qué Gracias. bueno, bendito sea Dios. Es hora que salga bien de su operación. Sí, que salga bien. Sí. Ándele. Nos vemos entonces. Gracias, madre. Gracias. Gracias, madre. Hasta luego. Primero Dios. Muchas gracias. Y feliz Nos año a vemos. todas, Gracias, a Lupe. todos. Feliz Gracias. Adiós, año. Marimar. Un Gracias. abrazo. Gracias, vemos. gracias. Nos vemos a todas. Que tengan feliz Besos. año y que todos los anhelos se les Adiós. cumplan. Josefina. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Sí, adiós.
Adiós, pa. Dios, hija. ¿Cómo estás, Marimar? ¿Cómo es la familia? Bien, ya regresando aquí a la normalidad y a la rutina. Sí. Porque Esta semana es de todas. volver a entrar. Hola, Ahí está tu ma. mamá. Sí, ya vi. ¿Cómo Sí, está? ya aquí agarrando rutina, porque entre la ida a México y todo, pues todo se desconchinfla. Pero ya, Pero ya cogiste tu rutina. sí, aquí vamos, ya. Cogeremos el paso. Que os vaya Nos vemos. bonito. Un beso. Gracias. Bye. Gracias, Bye, saludos. Tina. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Carmen. Daniel, qué bueno que estés mejor. Ay, sí, Adiós, ya mi ven. reina. Adiós, Lupe. Adiós. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. ¿Y tú, Marimar? Muy bien. Con 3 Bien. días de mucho frío. Ay, También acá mucho frío. 3 días, más o menos es lo que dura aquí. Después, ya ahorita está saliendo el solecito. Pero cuando hace frío, porque les digo que estábamos a 11 grados con 90% de humedad. Es que eso hace que la sensación sea más fría. Claro. Nosotros ayer estábamos a 1 grado con sensación de -3 por la humedad también. Por la O sea, es que humedad. estamos arribita de ti. sí, qué Exacto. barbaridad. Qué Sí, frío. ahorita me paré por mi chamarra y mi Sí. café. Muy bien, Tu Paca. café. Perfecto. Muy Pues bien. qué bueno. Bueno, tía, Bueno, pues qué gusto verte de nuevo por acá y ya nos vemos la semana que entra. Y sabes qué, el otro día intenté hacerte un depósito y no pude. Pero bueno, si no voy a ver si en México alguien me ayuda a hacerlo desde el banco. ¿Sí? ¿Sale? sí. Si no, cuando se pueda, me lo das, no importa. Bueno, pues voy a volver a hacer el intento desde mi aplicación Ajá, y si no, ya veo a alguien allá, ¿sale? ajá, perfecto. Pues muy bien. Un beso a Gracias, todos. tía. Bonita semana. Adiós, ma. Adiós, pa. Te ves mejor ya, pa. Adiós, mi Marimar. Cuídate Adiós, pa. mucho. Ya se ve Que mejor, tengan papá. más calorcito. No, todavía hoy acaban las medicinas y ya pedí consulta para ver que lo vean, porque ayer en la tarde volvió a tener así como Temblorina. mucha tos y que no podía sacarlo. Ajá, Entonces, que siga, que continúe, porque acabó las medicinas. claro. Y que hasta que se afiance la mejoría. Pues sí, al neumólogo. No, sí, al neumólogo. Ya le pedí, aunque sea lo voy a hacer particular, porque ya van 2 veces que la pido en la vena y no tiene lugar. No, pues sí. Más Es la vale. temporada de los que están como Daniel. Exactamente. Sí, dicen que hay una epidemia, ¿no? ¿Mandé? Sí, se puso re mal Que mi hay una papá. epidemia. Sí, se puso re mal mi papá en Navidad, sí. Sí, Ujú. muy bien. Pues un beso Bueno, a un todos. beso. Gracias. Nos Dios. Dios, Lupe. Dios. Bye. Dios, mi reinita. Dios, ahí me dices cómo van. Bye. Dios, Bye. tía. Adiós. Saludas a Julio y a toda Gracias. la tribu. Bye. Bye.